Continuamos aquí en Despierta RD y ahorita le habíamos ya adelantado que vamos a hablar de viviendas, pero de viviendas de bajo costo, porque eso es lo que hay que hablar aquí. Y para eso tenemos a Eliseo Christopher, presidente de Copimencon. Le damos Copimecon, la sí. bienvenida. Sí, muy buenos días, muy buenos días. Bienvenido, don Christopher, caramba. Sí, Vamos a iniciar explicándole a la gente primero de qué trata, qué hacen ustedes en la institución. bueno, somos la Confederación de Pequeñas Empresas de la Construcción. Somos un gremio que ya tenemos más de una década y hemos venido con un trabajo sostenido ya por todo ese tiempo. Y le podemos decir que actualmente somos el gremio más representativo y de mayor influencia a nivel del empresariado de la construcción de la República Dominicana. Y creo que también en el área tenemos una buena acogida en el público nuestro. ¿Cómo va el tema de las construcciones? Porque cuando uno se va a los datos fríos, ¿verdad? Las estadísticas del Banco Central, al mismo presupuesto nacional del Estado, primero uno ve una baja en el tema de la inversión pública, del gasto de capital, ¿verdad? ¿Cierto? Y uno nota también en los datos del Banco Central que el sector construcción, que siempre ha sido de los más pujantes en la economía y parte esencial del crecimiento, como que está un poco frenado. ¿Qué es lo que está pasando actualmente? La gente no está demandando, el Estado no está solicitando servicios y no está construyendo lo suficiente. ¿A qué se debe este freno? Mira, en el año 2021, el pospandemia, el sector construcción quedó en el segundo lugar como un sector resiliente, o sea que fue uno de los que tuvo mayor impacto después de turismo en cuanto a rescate de la economía en la República Dominicana. Crecimos cerca de un 24%, un poquito más de un 24%, el doble de la economía. Pospandemia. Pospandemia, eso fue 2021. Habían unas condiciones, los materiales un poquito altos, teníamos una parálisis en el sector total. Pero se estaba construyendo. Pero comenzamos a construir en el 2021, cuando se abrieron, y fuimos el segundo sector de importancia. Enero de 2022, nosotros como Copimecon decíamos, hey, vamos a prestar atención al sector porque hemos crecido, pero no estamos viendo las condiciones más halagüeñas. Y decíamos que el dinero que ya comenzaba, la política restrictiva que ya comenzaba a tener el gobierno, más la inflación, iba a ser mortal para el sector. Entonces vimos cómo el sector termina con un crecimiento de un 0.6%. O sea, en el 2022. 2022. Un 0.6%. 0.6%. 2022. O sea que habíamos crecido un 24% el año anterior y luego crecemos menos de un 1%. Ese 24 no es efecto rebote. ¿Cómo así, efecto rebote? Efecto rebote, lo digo, no hubo una caída previa de una dimensión Sí, claro, similar. había una parálisis total, pero fuimos el segundo sector de importancia en el rescate ¿Por qué el económico del derrumbe país. estrepitoso en el 2022? ¿El elemento principal cuál fue? Mira, había una política expansiva desde el Banco Central en términos económicos. Sí, mucho dinero en la calle. En la calle. Sí. Entonces ellos comienzan a recogerlo sí. en diciembre del año 2022. Sí. Entonces, ya en el 2021, nosotros en nuestro informe, enero 2021, Copimecon emite nuestro informe y decíamos, con esos dinero que están subiendo, mala inflación, se va a caer el sector. Y efectivamente se cayó. 2023, primer trimestre de 2023, decíamos, tenemos que soltar dinero, porque es verdad que había que rescatar, porque teníamos una inflación y los bancos centrales lo que hacen es que cambian su política de expansiva, restrictiva, para controlar la inflación. Eso es normal en todos los gobiernos y a nivel de Latinoamérica y del mundo. Y esa situación la vimos también en otros países. Sí, claro, pero entonces en Estados Unidos, que lo podemos coger de ejemplo, tomar de ejemplo, ellos tuvieron una política restrictiva, pero entonces al sector construcción le liberaron más de 10 mil millones de dólares para mantener el sector activo. Bueno, el gobierno lo ha hecho con algunos sectores. El gobierno ha tenido tasas, por ejemplo, sumamente altas de 7 y 8%, pero cuando tú te vas a algunos sectores, se la baja a 3, se la baja a 4, libera el fondo del encaje legal para sectores. Sí, entonces, sí, pero eso fue después. Claro, Después nosotros hemos venido pidiendo... Biden inició un proceso, tú planteas ahí, un proceso de restricción, política restrictiva por un lado, pero le solicita al Congreso la aprobación de 10 mil millones de dólares y comenzaron a arreglar carreteras, construir, arreglar puentes para que la economía se mueva. Pero aquí no se ha hecho eso. Y nosotros... Aquí no se ha hecho eso. Sí, Paola. Allá. ¿Perdón? Fue en ese momento cuando muchas personas compraron en Estados Unidos. Aquí no se ha hecho eso. Mira, tú vas ahora a Miami y esa política monetaria que se usó a favor del sector construcción todavía se persiste y el sector se fortalece. Aquí nosotros decíamos eso mismo.
Pero vimos que a partir de que nosotros, a pesar de que solicitábamos que se cambiara la política y que se favoreciera el sector, no hubo forma y nos caímos. Entonces, en el primer trimestre de este año ya el Banco Central libera fondos. Fondo especializado liberó primeramente unos 24.000 millones de pesos. Sí. Nosotros decíamos, por ahí vamos, pero no es suficiente. Pero peor aún, decíamos, bueno, están liberando los fondos, no es suficiente, pero peor, no llega a las pequeñas empresas ni un peso. Entonces, eso es peligroso, porque entonces si liberamos esos fondos y llega apenas un 1% de las empresas, 1.5% de las empresas, entonces hay situaciones serias. Entonces, Christopher, la pregunta mía es la siguiente. El gobierno tiene en el Congreso que ha tomado casi 25.000 millones de dólares prestados. Aduana dice que tiene recaudaciones extraordinarias, hace unos meses que no publica. Ayer Impuestos Internos dice que tiene recaudaciones récord. Este mes fue récord en casi un 12%. Exactamente. Entonces, el gobierno tiene dinero y el principal renglón económico que moviliza la economía, que es la construcción, está en el suelo. ¿Qué pasa que no se invierte? Mira, lo que te estoy diciendo, por ejemplo, ha habido política de apertura económica, ajá, pero entonces esos recursos se quedan y no llegan a las MIPYMES. Porque esa timidez que no se invierte. No llegan a las MIPYMES. Sí. Entonces, el sector, por más que tú veas, no vas a salir hacia adelante. Pero eso es lo que teníamos como panorama hasta hace poco tiempo. Sí. Y la inflación sigue siendo un flagelo muy fuerte en el sector de la construcción. Ahora, ¿qué sucede actualmente? Y esto lo queremos hacer como un anuncio, algo que ya hemos venido hablando en diferentes, lo hemos dicho ya por segunda vez. Esta es la segunda vez que lo estamos planteando. Nosotros hemos estado diciendo de manera permanente que esos fondos que se liberan del encaje legal no llegan a las MIPYMES bajo ninguna condición. Entonces, hemos estado hablando y hemos estado incluso diciendo que los niveles de dificultad que tenemos para acceder a los préstamos y crédito y demás son muy altos. ¿Y los 60.000 millones aquellos? ¿No le llegó nada a ustedes? No, ni un chele. Por eso desde el mes de mayo ustedes han estado solicitando financiamiento al gobierno. Ni un chele, no llegan a nosotros, no llegan. Ahora, ¿qué sucede? En todo eso yo puedo decir, Cristian, Paola y Gilbert, que nosotros hemos dicho que de manera reiterada, que negociar, que dentro del sistema financiero hay muchas restricciones, pero sobre todo donde más restricciones hay es en el Banco de Reserva. Y hemos comparado que negociar con el Banco de Reserva es como negociar con el diablo. ¿Pero por qué? Por las dificultades que hay y después una serie de trabas que hemos visto en nuestro proyecto. En términos de procedimiento, usted dice. Sí, eso lo hemos dicho muchas veces, pero ¿qué resulta? En todo ese interín nos llaman del Banco de Reserva, el señor Samuel Pereira y don Isidro García. Me dicen, Christopher, ¿qué es lo que está pasando? Que tú tienes molestias, incomodidades y demás. Y bueno, que no llegan los cuartos. Dice, no, pero mira, aquí tenemos 25.000 millones de pesos. Mándame toda tu gente para acá, que te le vamos a buscar dinero con facilidad y con condiciones extraordinarias. Digo, ¿y eso es verdad? Me dice, sí, vámonos para acá. Y nosotros le hemos estado mandando empresas al Banco de Reserva. Hemos estado de la mano con ellos toda la semana revisando cómo están los préstamos. Y déjame decirte que ya comenzaron a desembolsar algunos préstamos. Ah, pero muy bien. Si eso se da, si eso continúa así, y si... Pero ojo, los préstamos son, perdóneme que le interrumpa, los préstamos son para el cliente final, dígase el comprador de alguna vivienda, por ejemplo, o son para el constructor. Para el constructor que va a desarrollar el proyecto y que necesita los recursos para invertir. Sí. ¿En qué sentido va? Sí, estamos hablando del constructor. Okay. Nosotros nos referimos a empresas constructoras, pero también es verdad... No, lo digo porque al final de cuentas, si se construye y no se vende, pues entonces se paraliza igual el sector. Sí, pero hay que ¿Tú construyes? No. Hay que facilitar el préstamo inmobiliario también. Claro, para comprar esa vivienda que eso va de la mano. Claro, exacto. Sí. Y es peor. Sí, pero los préstamos, el asunto es que no han estado desembolsando. Entonces nosotros decimos lo siguiente. Si focalizan los fondos, como lo están diciendo, para el préstamo a largo plazo de los adquirientes, como dice Cristian y Gilbert, si eso se diera, si seguimos con las políticas de vivienda del Estado dominicano apoyado en las MIPYMES, y si le conseguimos dinero a las MIPYMES, como está sucediendo actualmente, nosotros podemos anunciar de manera sin temor a que estamos ante el preámbulo del inicio del crecimiento del sector construcción. Nosotros, las MIPYMES, nos encargaríamos de eso, de activar de manera muy fuerte lo que es el sector construcción a nivel nacional. Si eso se sigue dando,
garantizamos el despegue del sector construcción a partir de este momento. Adelante. ¿Para quiénes ustedes están construyendo? Porque hemos visto que se ha hablado de que son pequeñas, medianas empresas, de toda la trayectoria económica desde antes de la pandemia y ahora. Hemos visto también, hemos sido testigos de esa petición del financiamiento que ya usted ha anunciado aquí, que se le ha dado. Pero ¿quién es su público final para adquirir esas viviendas? Mira, si vemos el déficit habitacional existente en la República Dominicana, ustedes se ven muy bien, ¿eh? Yo me veo un chisme gordito, pero ustedes se ven bien aquí en televisión. Verdad, se ve bien y tú en televisión. preciosa. Gracias. Aunque Paola es más bella aquí personalmente que en televisión. Suerte que tienen esos Esta chicos. es la película La Bella y la Bestia. Ah, caramba. Y las bestias. Bueno, mira. Sobre todo porque ustedes tienen ahí quizás una competencia, que es el gobierno que se ha enfocado tanto en viviendas. Entonces, dígame, ¿cómo va ahí? No, por eso te decía, si vemos el déficit habitacional, ese triángulo, ese arbolito, vemos que la mayor cantidad de déficit de vivienda que hay en el país, en el orden cualitativo y cuantitativo, está precisamente en la clase más necesitada, en la clase de abajo. Entonces, las políticas de Estado, la política del Estado dominicano de vivienda van dirigidas a esos sectores, pero van dirigidas con una especie de alianza pública-privada. Por ejemplo, tenemos el Plan Nacional de Vivienda Familia Feliz, donde nosotros estamos construyendo para el plan. Allí, pues, hay una serie de bondades, muchas bondades, no para el constructor, sino para el que dice Cristian. Para el adquiriente. Para el adquiriente. Entonces, esas bondades... Exención de INTEVI, tasa blanda de préstamo. Sí. Te lo puedo poner sencillo para que vea. Una vivienda que yo le vaya a vender, por ejemplo, a Gilbert en 2.500.000 pesos. Tiene que buscarme 500.000 pesos de iniciales e irse a la banca de manera tradicional para a financiar. Y tiene que buscar... Pagan impuestos de transferencia y todo. todas las cuestiones. Tú te enterado, Cristian. Porque Pero todos que estamos compró uno ya enterados. recientemente. Todos aquí conocemos el proceso. Sí, sí, se está casi casando, se va a casar. Gilbert tiene que hacer... No, y ustedes como constructores jóvenes dan la talla, ¿eh? Sí, y hay cuarto, mucho cuarto, se gana bien. Christopher, el sector privado, ¿cómo va? Déjame decirte, entonces en ese tenor, 2.500.000, él termina pagando 38.000 pesos, 35.000 pesos de mensualidades. De mensualidad. Ahora, si se la compra al mismo Christopher, en este caso, Cristian, con el tema del plan, el inicial es un 5%. Él busca 135.000 pesos. Sí. Chelito para una vivienda. No, y verso 500. No, de 500 a 135. Entonces, aparte de eso, el Estado le da el bono ITEVI, que son casi... ¿Y ese bono de verdad? Sí, lo estamos haciendo. Nosotros hemos entregado paquetes de vivienda, que de hecho tenemos una feria enorme ahora la próxima semana, no va a ser esta semana, como habíamos anunciado. ¿Y la vivienda feliz? Vivienda feliz. Entonces, le dan el bono vivienda, 200.000 pesos. Sí. Le aplican el bono ITEVI, sí, casi 200.000 pesos. Le dan el bono vivienda, 300.000 pesos. Ya hay 500. Ahí hay $500,000. Sí. $500,000. Entonces, sí, cuando tú vas a financiar, terminas financiando 1.800.000 pesos aproximadamente. Y lo que paga son 12.000 pesos. No pasa de 14.000. ¿Ese $500,000 lo asume el gobierno? Un poco menos de la mitad. Gobierno, sí, más de la, porque entonces te subsidian la tasa. O sea, que hay unas situaciones enormes. Nosotros como constructores no nos dan nada, pero nos dan un cliente que Gilbert que paga 500.000 pesos, aquí hay 135.000 pesos y esas condiciones. Entonces, este cliente se estimula mucho más a que participe. Por ejemplo, nosotros tenemos clientes allí de vivienda que nunca habían pensado tener una vivienda con esas condiciones. Entonces, si unimos esos planes, como estamos haciéndolo, ya nosotros estamos desarrollando y estamos comenzando ahora varios miles de viviendas. Finalmente, Christopher, el sector privado. Nos queda poco tiempo, nos podría dar un minuto ahí. El sector privado, ¿cuál es la función ahora mismo cuando está baja en la construcción? Sí, no, estamos paralizados prácticamente. Por eso decíamos que podíamos tener un gran desenvolvimiento ahora con lo que te acabo de decir. Pero déjame anunciar la feria que tenemos. Las 60.000 viviendas que el gobierno... 18, 19 y 20 de este mes, una feria inmobiliaria con el Banco de Reserva, con el Plan Nacional de Vivienda Familia Feliz y la Confederación de Pequeñas Empresas de la Construcción. ¿Eso para primera vivienda? Primera vivienda. Allí tenemos muchísimas facilidades, muchas facilidades. ¿Tu pregunta? ¿Y dónde se acerca la gente? Estamos en el kilómetro 22 de la autopista de las Américas. Copimecon nos llama y decimos, vamos a tener una publicidad que va a estar bastante puesta. 18, 19 y 20 de este mes, una feria inmobiliaria
Plan Nacional de Vivienda Familia Feliz, los pequeños constructores y el Banco de Reserva de la República Dominicana. Tasas preferenciales, iniciales preferenciales y muchísimas condiciones. Las 60.000. Y a los periodistas, Copimecon le da un cariñito especial también. Ay, qué en bueno. adición. Los Güey. 60.000 viviendas Sabroso. que el sector gubernamental decía que iba a construir. ¿Por cuántas van más o menos? Porque eso se la tiene que hacer con Por ustedes. dos. Para saber, pues 60.000 viviendas se Mira. sienten en cualquier país del mundo. No haga 60.000 Mira, casas. creo que los planes de gobierno que tenemos en ejecución en este momento, de viviendas que tenemos en ejecución en este momento, son planes que no han llenado las expectativas del gobierno dominicano. Hay que decirlo. Primero, había que conjugar muchas instituciones. Y segundo, me parece que en algún momento quienes llevaban de mano esos planes no entendían la necesidad de una apertura general hacia las MIPYMES de la construcción. Pero las condiciones se están dando. Nosotros, por ejemplo, vamos de la mano con el Ministerio de la Presidencia, muy de la mano, donde tenemos todo tipo de facilidades para ingresar nuestros proyectos. Ya el Banco de Reserva, que se ha crecido ante nosotros, porque debo de conocer que yo estaba acostumbrado a que cuando hacemos una opinión ante un funcionario, ya éramos enemigos del gobierno. Aquí me sorprendió don Pereira, que me llama a dialogar con nosotros y prácticamente nos tapa la boca. Mira, cállate, toma cuarto. Bueno, Pero lo y- hace de manera muy oportuna y se pone grande ante nosotros, que hay que reconocer, porque después de tú decir que negociar con el Banco de Reserva es como negociar con el demonio. Y esa situación se puede evidenciar con esa feria que ustedes van a dar entonces Dios el mediante. 18, 19 y 20. Muchísimas gracias, Eliseo A usted. Christopher, por haber Pero estado preciosa, aquí con Paola. nosotros. Y ese Muchas verde le queda gracias. precioso. Gracias, gracias.